¿Cómo se encuentran, estimados alumnos de cuarto año de historia? En esta ocasión vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Ese conflicto, esa gran conflagración que tuvo lugar entre el 28 de junio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918. Pero ¿por qué a esta Primera Guerra Mundial se la conoce o se la denomina Gran Guerra? Se la denomina de esa manera porque todas aquellas naciones intervenientes directa o indirectamente dentro del conflicto tenían una sumatoria de 600 millones de habitantes. Esos 600 millones de habitantes equivalían al 50% de la población mundial de ese entonces. Por otro lado, se movilizaron 70 millones de combatientes al conflicto bélico, de los cuales 10 millones de ellos murieron en enfrentamientos directos y dentro de esos enfrentamientos directos 20 millones de esos soldados resultaron heridos y posteriormente muchos de ellos fallecieron al finalizar la guerra. Se conoce tanto a la Primera Guerra Mundial como a la Segunda Guerra Mundial como guerras masivas. ¿Por qué tienen esta denominación estos enfrentamientos bélicos a nivel mundial? Porque se incorporan dentro de los objetivos militares objetivos civiles que pasan a ser blanco de ataque, como por ejemplo líneas férreas, campos de cultivo, plantas siderúrgicas, todo para frenar el abastecimiento de las tropas del enemigo en el frente de combate. Pero veamos un poco cuáles son las causas o los orígenes de este conflicto a nivel internacional. Lo cierto es que en el cambio de siglo, del pasaje del siglo XIX al siglo XX, se empiezan a evidenciar enormes tensiones entre las grandes potencias imperialistas. ¿Qué produjo estas tensiones? El importante desarrollo tecnológico que fueron adquiriendo estas naciones imperialistas, los mercados que se van reduciendo cada vez más y una serie de competencias que se generan entre las naciones por el desarrollo de estas tecnologías que generan en la población a nivel mundial una nueva percepción de lo que es el tiempo y el espacio. ¿Por qué digo esto? Porque todos esos avances tecnológicos generan que aquellas distancias que en un momento eran muy difíciles de alcanzar o que se tardaba mucho tiempo en realizarlas, se acortan a través de medios de transporte que son más efectivos, el motor a explosión, empezamos a tener los primeros aeroplanos. Entonces la noción de tiempo y de espacio cambian significativamente. Pero estos avances tecnológicos e industriales no iban solamente sobre el orden civil, sino que también en el orden militar se producían significativos cambios. ¿En qué? Por ejemplo, en la producción de armamento, en la fabricación de acorazados, aeroplanos que pasan a ser los primeros bombarderos. Entonces ese desarrollo tecnológico que va sobre lo civil también tiene una importancia significativa dentro de lo militar. En este cambio de siglo evidenciamos un equilibrio de fuerzas que comienza a marcar significativas diferencias a lo que había sido el siglo XIX. Nos encontramos con una Alemania que le disputa la hegemonía sobre el control naval y económico a una Gran Bretaña que había sido durante todo el siglo XIX
la talasócrata de los mares, había tenido un control absoluto sobre los mares, su carácter insular le había permitido volcarse a la navegación desde un primer momento y tenía un desarrollo naval significativo. Nos encontramos en este comienzo del siglo XX con una Alemania pujante, con un desarrollo industrial significativo que le disputa esa hegemonía a Gran Bretaña. Esto genera también los recelos de Francia. Entonces este equilibrio de fuerzas empieza a marcar significativas tensiones entre todas estas naciones imperialistas. Por otro lado, también nos encontramos con un cambio significativo dentro de Alemania, porque en 1888 había fallecido Guillermo I, el Kaiser o el emperador alemán. Fue sucedido por Guillermo II. Guillermo II, sucesor de Guillermo I, tiene una mirada distinta sobre la política exterior que lleva adelante Alemania. La cambia, destituye al canciller que en ese momento estaba en el Imperio Alemán, Otto von Bismarck, y Guillermo II lo que hace es llevar adelante una política expansionista y agresiva que se denominó Weltpolitik. Esta política agresiva, expansionista, Weltpolitik, causa una reacción sobre las otras potencias imperialistas también. A lo que tenemos que sumarle también pretensiones nacionalistas en Europa Central y en la zona de los Balcanes. Si nosotros hacemos una sumatoria de todas estos fenómenos, encontramos que las tensiones se van acrecentando, acercándose a lo que va a ser el enfrentamiento bélico. Todas estas tensiones van generando un rearme masivo dentro de estas potencias imperialistas, que van a tener un punto cúlmine en un atentado que se va a producir en Sarajevo. Sarajevo es la capital de Bosnia. Tenemos que recordar que Bosnia había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro en 1908. ¿Qué fue lo que sucedió? Se produjo el asesinato de Francisco Fernando y su esposa Sofía. Francisco Fernando era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Este asesinato se produjo el 28 de junio de 1914 en una recorrida que estaba haciendo el heredero al trono del imperio por distintos territorios. En este caso, donde se va a cometer el atentado, va a ser en Sarajevo, la capital de Bosnia. El atentado lo va a cometer un serbio bosnio, Gavrilo Princip, perteneciente a un grupo paramilitar paneslavista. Estaban en oposición directa a lo que era la dinastía de los Habsburgo, quienes estaban en el trono del Imperio Austrohúngaro. Esa anexión que se había cometido, o sea, la anexión de Bosnia en 1908, había producido una reacción masiva dentro de todos estos pueblos paneslavistas que luchaban contra el control del Imperio Austrohúngaro por ser de carácter germano. En esta época tenemos bien marcado una división etnolingüística entre germanos y eslavos, y estas organizaciones paneslavistas luchaban contra el control que el Imperio Austrohúngaro estaba llevando adelante en la zona de los Balcanes. Esta organización secreta a la que pertenecía el joven Gavrilo Princip, que comete el atentado el 28 de junio de 1914, se denominaba la Mano Negra. ¿Qué es lo que va a suceder luego que se comete el atentado?
El atentado fue la excusa perfecta para que el Imperio Austrohúngaro terminara de combatir y de destruir el nacionalismo serbio que impedía el control sobre la zona balcánica. El 23 de julio de 1914, el gobierno austrohúngaro le va a enviar un ultimátum al gobierno serbio, exigiéndole una serie de condiciones por el asesinato que se había producido del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía. ¿Cuáles van a ser las exigencias dentro de este ultimátum que genera el Imperio Austrohúngaro, el gobierno del Imperio Austrohúngaro? Le van a exigir una investigación a fondo del asesinato a los serbios. Le van a pedir, también le van a exigir que se elimine esa organización secreta paneslavista, la Mano Negra, y se va a solicitar al gobierno de Serbia que permita la participación de la policía austrohúngara en la investigación del asesinato. Lo cierto es que los serbios accedieron a la mayoría de esos pedidos, pero a la penetración de elementos policíacos del Imperio Austrohúngaro dentro de un país como Serbia, lo consideraban una violación a su soberanía. Entonces hubo determinadas cuestiones que los serbios no las aceptaron y trajo aparejado inmediatamente que el 28 de julio de 1914 el Imperio Austrohúngaro le declarara la guerra a Serbia. El Reino Unido, Gran Bretaña, intentó mediar ante el conflicto bélico que se avecinaba, pero fue rechazado por el Imperio Austrohúngaro. A partir de ese momento, Rusia, que se oponía a un control del Imperio Austrohúngaro por ser de carácter germano en la zona de los Balcanes, va a movilizar sus ejércitos a la zona. A partir de este momento se ponen en juego todas las alianzas que se habían formado previo a esta gran conflagración que ya prácticamente la tenemos enfrente con esta declaración de guerra. Los bloques que se van a enfrentar son los siguientes. El primero de estos bloques es conocido como la Triple Alianza. Esta Triple Alianza estaba integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Había sido creada en 1882 por el canciller alemán Otto von Bismarck. Había sido creada con la intención de favorecer que ese equilibrio de fuerzas que existía en Europa favoreciera a Alemania. Y a la vez también ejercer un control sobre Francia. ¿Por qué quería Alemania? ¿Por qué tenía intención Bismarck de tener bajo control a Francia? Porque habían quedado recelos de aquella guerra franco-prusiana que había tenido lugar entre 1870 y 1871, en la cual habían sido derrotados los franceses y habían perdido a manos de los alemanes las zonas de Alsacia y Lorena. Esto generaba una tensión muy grande entre ambas naciones. Por ese motivo también Bismarck quería tener controlada a Francia. El segundo de estos bloques antagónicos está formado por la Triple Entente. La Triple Entente había sido formada en un primer momento por Francia y por Rusia como en 1893 como una reacción directa a la política expansionista que había llevado adelante Guillermo II.
Eh, Posteriormente, eh, Francia y Gran Bretaña dejaron de lado aquellas rivalidades coloniales que tenían de antaño y también firmaron un acuerdo en 1904. A través de ese acuerdo firmado en 1904 se forma la Entente Cordiale y estas tres naciones, Rusia, Francia y Gran Bretaña, en 1907 van a formar la Triple Entente. Entonces de esa manera tenemos estos dos bloques antagónicos, bien marcados en este primer momento. La Triple Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría, que es el Imperio Austrohúngaro, e Italia, y por otro lado la Triple Entente, formada por Rusia, Gran Bretaña y Francia. En la próxima clase vamos a identificar esas zonas en conflicto, por ejemplo Marruecos, la zona balcánica, y vamos a ver también a qué se conoce como guerra de movimiento y guerra de posiciones. Bueno, espero que esta clase les haya servido como introducción para comprender qué fue la Gran Guerra, cuáles fueron las causas que le dieron origen a esta Gran Guerra, y cómo se va desarrollando este conflicto bélico en función de los bloques antagónicos que se enfrentan. Muchas gracias una vez más por permitirme acercarle el aula a sus casas a través de este medio. Hasta luego, nos vemos la próxima clase.